muchas gracias a los organizadores de estas prestigiosas jornadas. Lo hago en la persona en particular del doctor Patricio San Martino, que tuvo la amabilidad de invitarme. Es un placer estar con todos ustedes y compartiendo este panel con tan prestigiosos también oradores. Lo primero que me veo obligado a hacer es justificar mínimamente el tema de mi exposición, desarrollo de infraestructuras y derechos sociales, para de alguna manera anticipar qué vinculación, aunque es bastante obvia, existe entre las infraestructuras y los derechos sociales. A esta altura no hay mayor discusión acerca de que el desarrollo de los países y de las regiones no resulta hoy posible sin una red de infraestructuras extensa, consolidada, moderna. Y esto es algo de sentido común, pero es algo que también tiene o cuenta con el aval de abundantes datos empíricos proporcionados en particular por la ciencia económica, que demuestran justamente este vínculo estrecho y directo que existe entre las infraestructuras y el desarrollo económico. Y el desarrollo en general, yo diría, no exclusivamente económico, el desarrollo humano. Y cuando digo desarrollo humano, digo o hago referencia a las condiciones que permiten una vida humana digna, ¿no? Quien duda que contar con agua potable, contar con cloacas, con escuelas, con hospitales, con una electricidad que realmente sea continua, con un servicio de gas natural, hasta con una buena conectividad en materia de telecomunicaciones, hoy hacen a la dignidad y por lo tanto hacen al desarrollo. Pero aun cuando nos circunscribiéramos exclusivamente al plano estrictamente económico, también es indiscutible que hay un impacto favorable directo entre una buena red de infraestructuras y la productividad, el crecimiento económico y la competitividad. Así como también se da lo inverso. Aquellos países, en alguna medida como el nuestro, que no cuentan con una red de infraestructuras vigorosa y a la altura de las necesidades, bien, esas carencias se trasladan en ciertas dificultades para el desarrollo, cierto estancamiento, que necesitan, digamos, para invertir esa tendencia, mejorar sus redes de infraestructuras. ¿Por qué es esto así? ¿Cómo comprender más, si quieren, desde un punto de vista lógico, esta vinculación entre infraestructuras y desarrollo? Yo creo que hay muchas razones, pero me detengo en dos que son bastante evidentes. Por un lado, se ha dicho muchas veces, y con razón, que las infraestructuras son un factor indudable de cohesión social y territorial. Una sociedad conectada reduce sin duda las asimetrías que pueden existir entre la población que está localizada en las zonas más centrales y aquella que está en las zonas periféricas. Ese es un motivo. El otro factor también claro es que la red de infraestructuras reduce costos, eficientiza los procesos industriales y comerciales, por la sencilla razón de que son la base material para que se desarrollen una enorme cantidad de transacciones. Y esto vale para todas las infraestructuras, la vial, la ferroviaria, la que hace a las telecomunicaciones. En definitiva, son las infraestructuras una verdadera puerta de acceso al mercado. El término mismo, infraestructuras, nos sugiere esta idea, porque en definitiva, infraestructura es algo que está debajo de, no necesariamente en un sentido físico, pero sin duda que las infraestructuras soportan una serie de actividades económicas que no podrían brindarse sin la presencia de esas infraestructuras de manera eficiente. ¿Cómo andamos en la Argentina en esta materia? Bueno, no digo nada nuevo si señalo que hace muchos años, muchos gobiernos, esto no tiene que ver con ninguna bandería política, estamos sumidos en un grave déficit de infraestructura, yo diría un déficit crónico. Tenemos una insuficiencia en materia de autopistas, una red ferroviaria que fue orgullo de nuestro país hace muchísimas décadas y hoy está en un estado de postración, hoy y hace muchos años, ¿no? De postración muy importante. La red de gasoductos y de oleoductos ciertamente que es insuficiente para evacuar las capacidades de producción que tenemos, sobre todo si pensamos digamos,
las reservas no convencionales que existen en nuestro país. La red eléctrica tiene o presenta importantes cuellos de botella y no es apta para garantizar un suministro continuo. Y qué decir de la red de telecomunicaciones. Todos nosotros padecemos a diario esta dificultad a veces de conectar con el celular o acceder por internet a aquello que necesitamos. Y podríamos seguir, ¿no? Y si habláramos de la infraestructura educativa, hospitalaria, carcelaria, tenemos ciertamente muchos deberes pendientes. La pregunta obligada es si hay consenso en que el desarrollo humano y económico depende en buena medida de las infraestructuras, y si hay consenso en que la Argentina presenta un grave déficit, ¿por qué pasan los años, las décadas, los gobiernos y no le encontramos solución, no nos proponemos darle solución a estos temas? Nuevamente, factores son múltiples. El tema del desarrollo de las infraestructuras es una cuestión compleja. La construcción misma de las infraestructuras, por empezar, requiere de tiempos prolongados, de inversiones muy cuantiosas y de financiamiento que después necesita de largos tiempos para amortizarse. En segundo lugar, esas inversiones, una vez hechas, pasan a ser lo que los economistas denominan costos hundidos, es decir, se invierte ese dinero y ese dinero queda allí inmovilizado y no puede tener otro destino sino aquel para el cual ha sido concebido. Pero en lo que tiene que ver estrictamente a lo que a nosotros nos concierne, el problema de las infraestructuras requiere o presenta un desafío enorme, ¿no? Requiere de una ingeniería jurídica muy compleja, entre otras cosas porque tiene que satisfacer y combinar intereses y necesidades y derechos de pluralidad de sujetos. El que toma a su cargo y asume el proyecto de desarrollo de una infraestructura, el que lo va a financiar, que normalmente no es el mismo, los titulares de las tierras por las que va a atravesar, sobre todo si es una infraestructura que se extiende a lo largo del territorio, quién va a tener a su cargo la gestión de esa infraestructura, que veremos que eso tiene su propia problemática, los usuarios que van a depender de esta infraestructura, todo eso se tiene que ordenar y articular, y ese es el gran vuelvo a decir, desafío que presenta el tema de las infraestructuras al derecho, sobre lo cual además se añade el tema de que las infraestructuras en buena medida, o la mayor parte de ellos, están diseñadas y dispuestas en forma de red, y esto hace de ellas muchas veces un monopolio natural con todo lo que eso conlleva. Las respuestas a esta problemática vienen, yo estoy convencido, o tienen que venir de la mano de una buena combinación y articulación de lo público y de lo privado, y esto en distintos planos. Yo diría que hay tres ejes fundamentales donde esta necesidad de convivencia sana y digamos, beneficiosa de lo público y lo privado se requiere para un buen desarrollo de infraestructuras. En lo que hace a la titularidad de las infraestructuras, en lo que hace a su financiamiento, y en lo que hace a su posterior gestión. Y en esto no hay recetas, no hay soluciones unívocas, y de hecho ha habido cambios importantes, sobre todo a lo largo de las últimas décadas. Posicionémonos en los años 90 y ciertamente ahí hubo un viraje profundo en lo que hace a la titularidad de las infraestructuras, lo que era concebido desde siempre mayoritariamente como bienes del dominio público, con la ola de privatizaciones se dio paso a una presencia importante de titulares privados de redes de infraestructuras, lo cual genera para el derecho otros problemas, ¿no? Porque ciertamente esa titularidad privada tiene que combinarse y tiene que preservar el interés público en juego, y en particular la neutralidad de esas redes que van a estar dispuestas para el uso de terceros. Y entonces su titular monopólico natural no debe incidir en ese mercado, en esa competencia que puedan estar llevando a cabo esos terceros que transitan la red de infraestructuras. El segundo eje que mencionaba es el financiamiento. Allí desde siempre han convivido en distintas dosis el sector público y el sector privado, a veces con, digamos, modelos de financiamiento estrictamente públicos, el más emblemático, el contrato de obra pública, en otros casos con modelos preponderantemente de financiamiento privado, el caso paradigmático, la concesión de obra pública, y en el medio tenemos, por supuesto,
muchos matices y muchas técnicas que han ido apareciendo para permitir nuevamente esta combinación de lo público y lo privado. Los contratos de colaboración público-privado, por supuesto, el project finance, la titulación de flujos de ingresos públicos, del flujo de futuro de ingresos generados por la explotación de las infraestructuras, los fideicomisos públicos, la figura del peaje en la sombra, etc. Y en tercer lugar, se da también cita el sector público y el privado en lo que hace a la gestión de las infraestructuras una vez que ya están construidas y operando. Cuando esa gestión se pone en manos privadas, insisto, eso no significa que desaparezca el interés público en juego, y mucho menos que deba desentenderse el derecho de la necesidad de preservar digamos, el uso público al que esas mismas infraestructuras están siendo llamadas. Y ahí aparecen otras técnicas jurídicas, conocemos, ¿no?, primordialmente la segmentación vertical, la regla del acceso abierto, etc. No nos da tiempo, por supuesto, de ocuparnos de todas estas cosas. Para ir terminando, ¿cómo afrontar entonces en nuestro país este enorme desafío que tenemos por delante, esta urgencia por tratar de cerrar esa brecha entre lo que hoy existe en materia de infraestructuras y lo que se necesita? Ciertamente hace falta un flujo inversor no solo importante, sino sostenido en el tiempo, no 1 año, 2 años, 5 años, varias décadas de inversiones en infraestructuras que pueden provenir del sector público, pero ya sabemos que las cuentas públicas presentan un profundo déficit, no hay mucho que hoy podamos esperar de allí. En el año 2020 la inversión del Tesoro Nacional de infraestructura fue del 1,3% del PBI, en el año 2021 subió un poquito, pero está en torno al 2%, muy por debajo del 5% que los especialistas consideran necesario que se sostenga en el tiempo. Segunda fuente de financiamiento podrían ser las entidades financieras internacionales o terceros estados, ¿no? China está en ese sentido muy activo, pero lo cierto es que esas fuentes de financiamiento suelen ser muy selectivas y llevan su tiempo de maduración. Tercer alternativa, el financiamiento privado, que es el motor que en muchos otros países ha permitido salir de situaciones como la que nosotros nos encontramos. Pero, claro, estamos, nos guste o no nos guste, en un mundo globalizado y los inversores privados son selectivos, eligen las oportunidades, y esas oportunidades se presentan por, digamos, condiciones naturales del mercado. Podríamos decir, la pospandemia da ocasión a invertir fuertemente en tecnologías de la comunicación. Para eso tenemos que tener un programa, una política adecuada. Yo tengo mis dudas que el decreto 690 del 2020 sea una invitación a traer inversiones a la Argentina. Otra oportunidad que naturalmente está ahí a la vista es Vaca Muerta. Vaca Muerta necesita una ampliación urgente de red de gasoductos y de oleoductos y de otras infraestructuras, una planta de licuefacción, lo que fuera, y eso, si fuera el caso de que viniera por el lado de la inversión privada, estamos hablando de miles de millones de dólares. Por supuesto que esa atracción de inversión privada puede ser de alguna manera también fomentada con cierta artificialidad a través de programas promocionales. Allí habrá que cuidar de que sean programas equilibrados, que no distorsionen en exceso la dinámica económica, porque a veces se vuelven en contra. El plan gas, no el actual, sino el anterior, es una muestra de lo que puede ser el fracaso de un programa promocional mal concebido. En definitiva, la inversión privada, sabemos de memoria, y se ha dicho hasta el cansancio, requiere de un contexto político y económico general que de alguna manera le dé cierto confort, que garantice un piso, un mínimo de seguridad jurídica, un mínimo de estabilidad que no es compatible con altos índices de inflación, y seguridad jurídica que tampoco es, digamos, compatible con constantes insinuaciones de amenazas a la propiedad privada. Entonces, termino con esta idea. El secreto, yo creo, del desarrollo de las infraestructuras pasa por encontrar esa bisectriz entre lo público y lo privado, que solo es posible generando un marco de confianza y de estabilidad que garantice que se van a respetar las reglas de juego, y de esa manera entonces poder atraer las inversiones necesarias para que esto despegue realmente.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy preciso con la puntualidad. Por otro lado, vamos a dar paso entonces a la exposición del profesor Juan González Mora acerca de las condiciones de vulnerabilidad de los usuarios de los servicios públicos. Adelante, Juan, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar te saludo, Hugo. Con mucho gusto, hace un montón que no nos vemos. me da mucho gusto verte. Agradezco, por supuesto, a los organizadores, especialmente a mi querida amiga Gabriela Stortoni, que me invitó, a Patricio San Martino, por la confianza para integrarme, digamos, al cuerpo docente de CAE, digamos, que estoy disfrutando mucho en estas primeras experiencias, digamos. Y ahora que lo veo, lo saludo a mi amigo Pablo Cabral. Bueno, cuando hablé con Gabriela, me sugirió vincularme, digamos, en esta exposición a la cuestión de los usuarios y la vulnerabilidad, digamos, en materia de servicios públicos. Creo que si se quiere, la contracara concreta, digamos, de lo que estaba tratando el doctor de la Riva recién. Es decir, la historia de nuestro servicio público, de alguna manera, o el servicio público histórico, está vinculado a la infraestructura, al desarrollo de la infraestructura. Constitucionalmente está vinculado, digamos, a esas ideas, fuerzas, digamos, y mandatos constitucionales que están redondeados de alguna manera en la cláusula de progreso, de prosperidad, es decir, idea fuerza en materia de dominio, en materia de obras públicas y luego de servicios públicos. Es decir, para crear esa infraestructura económica que el país necesitaba para ser una nación, efectivamente. A nivel constitucional, a partir del 94, el servicio público, sin embargo, tiene un centro neurálgico puesto en el usuario, es decir, en otra parte de esa relación jurídica histórica. Es decir, no se ha modificado sustancialmente el esquema de potestades estatales en materia de intervención, pero sí se agregaron normas, mandatos, principios, en los cuales están inmediata y directamente vinculados los usuarios. Es decir, hay una elección del constituyente en relación con los sujetos de esta relación jurídica, que básicamente o históricamente son tres: Estado, titular, prestadores públicos o privados, concesionarios, licenciatarios, permisionarios, y los usuarios. Para hablar de la vulnerabilidad en particular, que es un concepto que la Corte Suprema ha vinculado de manera directa a los usuarios en el año 2008, o a partir del año 2008, en el caso Ledesma, caso muy conocido, voy a hacer tres breves escalas, si se quiere, como para poder contextualizarlo. En una primera parte breve, todo va a ser breve, voy a hablar de el traslado que hay, digamos, o la tensión que crea la reforma constitucional y el régimen jurídico que surge de la reforma constitucional entre el clásico servicio público y el derecho del consumo, que es la gran novedad, o que es lo que nos trae grandes novedades en materia de servicio público y de usuarios en particular. Después, brevemente, voy a hablar sobre los sujetos vulnerables que están específica y formalmente reconocidos en la Constitución como tales, y por último, ya en materia de sujetos vulnerables y de servicio público, algunas situaciones de especial vulnerabilidad en materia de servicio público. Dicho esto, como primera medida, yo podría graficar esa tensión, digamos, de la que estaba hablando. Me iba a poner el tiempo y me olvidé. Supongamos que hablé unos minutos nomás. ¿Qué va a ser? En lo siguiente: el usuario es el centro, digamos, del sistema servicial en la Constitución.
a través de dos vías normativas claras. En primer lugar, los nuevos derechos y garantías reconocidos o incorporados en los artículos 41 o 43. Incluyo al 41 específicamente porque cuando hablamos de usuarios de bienes y servicios públicos. El 42 trata específicamente a estos usuarios de bienes y servicios públicos bajo lo que denomina o llama relación de consumo. El 43 establece garantías concretas para defender, garantías judiciales, para defender las posiciones, digamos, de estos sujetos de manera individual o colectiva. Luego, la otra vía por la que el servicio público y los usuarios ingresan formalmente en el sistema constitucional es a través de los tratados de derechos humanos que están incorporados en el sistema de fuente a través del 7522. Podría nombrar un montón de normas en ese sentido, creo que hay algunas que son paradigmáticas, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en el marco del Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, que establece concretamente en el artículo 11 el derecho a contar con un ambiente y servicios públicos básicos, es decir, el derecho humano a contar con eso. Ahora, ¿qué ocurre? El usuario, digamos, tradicionalmente en el régimen del servicio público, en el derecho administrativo tradicional, es una figura célebremente olvidada. Si uno recurre a la tratadística de nuestro derecho administrativo, se va a encontrar con poquísimas páginas vinculadas a los usuarios en particular en cualquier tratado tradicional de derecho administrativo. ¿Por qué? Quizá porque la principal preocupación de esa tratadística está vinculada a la justificación de las potestades de intervención del Estado, por un lado, y luego a la explicación de las relaciones contractuales, digamos, o de colaboración entre el Estado y particulares para la prestación, en este caso, de servicios públicos. Es decir, las cuestiones vinculadas a los derechos de los concesionarios, permisionarios, licenciatarios. Hay un solo texto dedicado específicamente a la defensa de los usuarios, que es del maestro Marienhoff, que está vinculado a los usuarios del dominio público y que no está vinculado a los usuarios, a la defensa de los derechos de los usuarios comunes del dominio público, sino justamente a los concesionarios y permisionarios. Es decir, es otra faceta de lo mismo de lo que veníamos hablando. Luego de la reforma constitucional, inevitablemente, el tema de los usuarios es instalado como un tema prioritario porque es la manera en que ha sido reintroducido formalmente el servicio público como concepto normativo en la Constitución. Digo reintroducido porque fue introducido formalmente como tal en la Constitución de 1949, pero con otro sentido, vinculado a la función social de la propiedad y como garantía específica, digamos, de ello, en el artículo 40. Hoy el régimen jurídico del servicio público se ha entonces nacionalizado desde el punto de vista de los derechos y garantías. Es decir, el régimen que es local, que sigue siendo local, por solo citar el artículo 121 de la Constitución, si el régimen del servicio público es local, las potestades de organización del servicio son locales, los derechos son nacionales. Es decir, el piso, el mínimo de derechos y garantías que gozan todos los usuarios de servicio en cualquier jurisdicción del país, sea federal, provincial o municipal, está en principio en el plexo constitucional y en las normas que lo reglamentan. Y ahí viene la segunda bajada que crea una segunda tensión, porque las normas que reglamentan este plexo de derechos y garantías son normas nacionales también, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Es decir, tengo un bloque normativo, Constitución, lo puedo referir o lo puedo limitar, si se quiere, el artículo 42, más la Ley de Defensa del Consumidor, más el Código Civil y Comercial, que regulan específicamente derechos y garantías de los usuarios de servicio público de cualquier jurisdicción del país, lo cual desde ya genera una tensión lógica entre ordenamientos de distinta fuente y con distintos alcances, es decir, ordenamientos sectoriales de derecho público, como son los marcos regulatorios que regulan cada servicio en particular, sean federales, provinciales o municipales, y la normativa nacional de defensa del consumidor y el Código Civil y Comercial, que es de aplicación
claramente nacional. La Ley de Defensa del Consumidor se hace cargo expresamente, luego de la reforma del 2008 y con la reforma que le hace el Código Civil y Comercial, más estrictamente, se hace cargo de este tema y trae a colación algunos principios que se utilizan originalmente en el derecho internacional para solucionar colisiones normativas. Es decir, yo mencionaría dos: la utilización de la figura del derecho más favorable o la interpretación más favorable. Es decir, el derecho de los usuarios a la elección del derecho que les resulte más favorable. ¿Elección entre qué? Entre las normas de defensa del consumidor o los contratos de consumo del Código Civil y Comercial y las normas de los marcos regulatorios sectoriales. Esto, por supuesto, para el derecho administrativo clásico representa Pearl Harbor, digamos. Es decir, un problema nuevo, si se quiere, un problema inédito desde el punto de vista de la tradición del servicio público y del orden público que implica nuestro derecho administrativo. La Ley de Defensa del Consumidor, para ser concreto, fija estas premisas desde el artículo 3 y específicamente los artículos 25 a 31 que tratan desde la primera sanción de la ley sobre los servicios públicos domiciliarios, pero que ahora establece concretamente en el artículo 25 que, cito una partecita del artículo, los usuarios, en caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Y el artículo 31 termina diciendo: la relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3 y el 25 que acabo de mencionar. Desde el punto de vista, principios, digamos, de aplicación de la norma más favorable y de interpretación más favorable al consumidor o usuario, que están replicados en los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial, concretamente. Desde el punto de vista de la responsabilidad del prestador, sea público o privado, hay un cambio de paradigma muy claro entre principios y mediados de la década del 2000. Yo diría que la doctrina clásica del servicio público termina con el caso Colavita en el año 2000, que establece una interpretación clásica del alcance de la responsabilidad del concesionario respecto o frente al usuario, limitada a lo que le exija su contrato de concesión, es decir, limitada o con límite en los principios, normas del derecho público que le son exigibles. A partir del año 2006, precedente Ferreira y Bianchi, a partir del 2006 la Corte va a cambiar progresivamente estos criterios a partir de una consideración fundamental, de que esta relación jurídica entre usuarios y prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas, que para la Corte en estos casos es lo mismo, resulta una relación de consumo. A partir de esa consideración y de una interpretación amplia del concepto de consumo y relación de consumo, no como una relación contractual de derecho privado, digámoslo así, la Corte va a cambiar el esquema de responsabilidad, va a trasladar la responsabilidad objetiva a los concesionarios concretamente, de la cual se podrán excepcionar bajo determinadas condiciones, lógicamente, y establece o empieza a aplicar una serie de principios y de criterios que, provenientes del derecho del consumo, impactan de manera directa en la aplicación concreta, no solamente de contratos, de contratos que rigen la prestación de servicios públicos, sino fundamentalmente los marcos regulatorios que los cobijan. Bien, segunda parte. La reforma constitucional del 94, además de esto, reconoce de manera expresa a una serie de sujetos que considera vulnerables. Y el término vulnerable, vuelvo a repetirlo, es un término utilizado por la Corte Suprema Nacional en una cantidad de casos. Yo podría enumerar a los que están formalmente reconocidos, o entre los que están formalmente reconocidos, a los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos en el artículo 42, los pueblos indígenas argentinos en el 75-17, y los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad del 75-23. En el caso del usuario de servicio público, y recurriendo incluso a la histórica jurisprudencia de la Corte, antes del 94,
puede decirse que ha sido reconocido desde antiguo y bajo diversas justificaciones, como mínimo como la parte más débil de una relación jurídica regida sustancialmente por normas de derecho público. La Corte para ello ha utilizado una serie de conceptos. Yo enumero 4, podría citar la jurisprudencia, digamos, que los menciona sucesivamente en el tiempo, diría de la década del 30 en adelante, y son los siguientes. Primero, la existencia de un privilegio o monopolio que resulta necesario controlar. Segundo, el interés público comprometido en la regular prestación del servicio. Tercero, la existencia de un contrato de adhesión entre usuario y prestador, algo que es muy viejo en la jurisprudencia de la Corte. Y cuarto, la idea general de desigualdad que impregna la relación entre usuario y prestador, que resulta necesario mitigar. Esa era la figura anterior. Hoy, la Corte habla de, en función del 42, de la existencia de un principio protectorio. Ese principio o sistema protectorio está integrado con la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, y en palabras de la Corte concretamente, y cito, juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo, donde es preciso destacar el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural. Esta sería la última figura, subordinación estructural. El concepto que domina la idea de vulnerabilidad de la Corte ahora entonces es el de subordinación estructural. Para la Corte, los usuarios de servicio público son caracterizados como sujetos particularmente vulnerables en razón de encontrarse en una posición de subordinación estructural, que gozan de una especial protección constitucional bajo el denominado principio protectorio de orden público, incorporado por el 42 y reglamentado de manera general por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, y luego por los marcos regulatorios sectoriales, ello para garantizar un estándar mínimo de calidad a todo servicio público y asegurar la vigencia de reglas que impongan deberes al predisponente o prestador que tiendan a impedir las conductas prohibidas que abusen de la buena fe del consumidor, así como de su situación de inferioridad económica o técnica. Tengo que ir terminando, ¿sí? Bien, termino con esto, entonces, última frase. En todos los supuestos, la preferente tutela o protección que por su condición o estado de vulnerabilidad les asegura la Constitución Nacional se traduce en definitiva en la imposición de deberes al Estado Nacional para que procure, primero, la mayor protección de los derechos de estos sujetos por parte del Estado. 2, la adopción de medidas de acción positiva. 3, la implementación de políticas públicas tendientes al efectivo goce de los derechos involucrados. Y por último, hacer prevalecer sobre los intereses en juego el del sujeto más vulnerable. Bueno, con esto termino. Les agradezco enormemente. Yo tengo 13 minutos en mi reloj. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Vamos a continuar ahora con el cierre de este noveno panel, que va a estar a cargo del profesor Iván Budassi, y va a exponer sobre las ciencias del comportamiento y la regulación administrativa. Doctor Budassi. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias, hay que decir, a muchas personas, pero voy a circunscribirme primero al doctor Crosato, el director de la escuela, por darnos la oportunidad de encontrarnos en esta última etapa del año con los alumnos y entre todos nosotros, y también porque su charla de ayer fue muy inspiradora. Cambié bastantes de las cosas que iba a decir, escuchando ayer sobre su relación entre el derecho anglosajón, análisis económico del derecho y la visión de valores que él planteaba. También tengo que agradecer al doctor San Martino, que nos ha convocado para trabajar en esta maestría, y también en la red Abogar. También él fue hace muchísimos años el compañero mío en la Universidad Austral, y siempre se veía que era el mejor de todos nosotros, y el tiempo lo ha confirmado. Y para finalizar, a mi tribu bahiense, a la doctora Gabriela Stortónico, directora del máster, Juan Pablo Cabral, el vicedirector de la escuela, también de Bahía Blanca, y Marcelo Sessinger, que está por ahí esperando para exponer en un rato.
Creo que Bahía está bien representada, no por mí, pero sí por ellos aquí en nuestra Escuela de Abogados del Estado. Vayamos a charlar un poco y tratemos de utilizar algo de esto que nos hemos hecho ya bastante mañeros en la época de pandemia, que es el PowerPoint. Voy a tratar de compartirles algunas imágenes que creo que son interesantes para hablar de esto que nos resuena tan raro como la ciencia del comportamiento y qué tiene que ver con el derecho. Vamos a ver si pueden escuchar esto que quiero. Tasa de interés fija sin bonificación. Costo financiero total efectivo anual CFTA 6,52%. Tasa fija nominal anual vencida TNAB 6,20%. Tasa efectiva anual vencida TAB 6,38%. Ambas sobre capital ajustado al valor UA. El CFTA incluye tasas de interés y seguro de vivienda contra riesgo de incendio y otros daños materiales calculando sobre tasa de interés fija sin bonificación. Costo financiero. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto lo hemos escuchado, y resalto lo hemos escuchado, porque cuando tenemos la suerte de estar en clase presencial, los alumnos me dicen, no, esto es lo que pasan en la radio cuando terminan la publicidad de algún elemento. Y la verdad es que esto hace años que ya no se pasa. Pero miren qué interesante, no le prestábamos atención cuando se pasaba, ni tampoco le prestamos atención a lo que decía. Qué interesante, dijo nunca nadie jamás. Voy a comprar en base a lo que me dice este aviso ese locutor que corre como un enajenado para tratar de meter muchas frases en poco tiempo para que la publicidad sea más barata. Ahora bien, esta regulación administrativa, por cierto, fue hecha en base a una resolución del año 2002, en la cual se decía que en cualquier publicidad gráfica, radial o televisiva había que contar qué pasaba con la financiación, con los seguros y otro montón de cosas que estaban involucradas en esa operación. Ahora bien, la verdad, desde el punto de vista racional, parece lógico. Bueno, démosles la mayor cantidad de información posible al consumidor. Ahora bien, como pasaba antes, y como pasa ahora, y como les pasó a ustedes cuando escucharon esto, nadie puede tomar una determinación en base a lo que nos dice este pobre locutor agitado y en velocidad rápida. Como pasó esto, bueno, se utilizó una solución bastante picapiedra, por decirlo de alguna manera. En el 2017 el gobierno anterior dijo, bueno, como nadie lo escucha, lo eliminamos. Lo eliminamos y decimos, listo, la información la vamos a dar a través de un 0800 o de una página web. Me tomé el trabajo de ir a buscar esa publicidad, la información legal de esa publicidad que habíamos escuchado al principio, y miren a dónde me llevó esta página web. Me llevó a esto, y a esto, y a esto. Nosotros somos abogados, y para entender esto hay que conseguirse alguien que sepa matemática financiera. Imagínese la persona común y silvestre que quiere hacer una operación y que quiere informarse con esto. Entonces, no teníamos información antes y no tenemos información ahora. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Crosato, bueno, lo que estamos nosotros estructurando en nuestras regulaciones es esta visión racional de la toma de decisiones. Las personas escuchan la información, se sientan, reflexionan y luego deciden. Y como nosotros sabemos, nadie en base a esta información ha tomado una decisión. Nos quedamos tranquilos con nuestra conciencia, eso sí, de que estamos cumpliendo con una regulación, pero en definitiva no hacemos más que cumplir con nuestra conciencia y con este modelo racional del que nos hablaba el doctor Crosato, en la cual supuestamente ese decisor sopesa todas las opciones que tiene, se informa lo más posible, aunque sea en esa letra mínima de la página web a la que nos remitía la publicidad, analizamos toda esa información y después solos tomamos esta decisión individual. Ahora bien, esta estructura se arma, como lo resaltaba ayer el director de la escuela en su exposición, en base a esta influencia tremenda que tuvo la economía y sobre todo el método de la economía en la forma de estructurar nuestro razonamiento regulatorio. El enfoque económico, decía Gary Becker, el premio Nobel 1992, da una comprensión de todo el comportamiento humano. Es decir, no solo en el mercado donde estamos hablando de valores monetarios. Todo el comportamiento humano puede ser comprendido en base a los parámetros metodológicos del análisis económico. Y de hecho, Gary Becker sacó una teoría del crimen, Gary Becker sacó una teoría de la familia, en donde todas las relaciones familiares y todas las decisiones de cometer o no cometer un crimen se basaban en el mismo análisis de la ciencia económica. Y por eso se pudo hablar
como lo decía Gordon Tullock y Buchanan, que ganaron el Premio Nobel de Economía en conjunto en 1986, el imperialismo de la ciencia económica. Este imperialismo que también nos conquistó a nosotros, sobre todo en el mundo anglosajón, y eso permeó y goteó hacia nuestra forma de ver el derecho, a cómo interpretamos el derecho en nuestro mundo criollo. Ahora bien, tenemos un problema acá que... y ayer, cuando lo escuché al doctor Crosatto, me acordé de esta partecita. Este es un manual de Cutter, el manual básico, digamos, y el más leído del análisis económico del derecho. Luego, cuando repasen esto, traten de ver las cosas que dice esto, las pretensiones de superhombre que tiene esta cita de Cutter. Dice, bueno, ahora sí podemos hablar de que el derecho es una ciencia. Le pasamos las teorías matemáticas y de análisis de la ciencia económica al derecho con exactamente la misma base metodológica y por lo tanto ahora sí podemos decir estamos ante una ciencia. Un aplauso, el derecho, gracias al enfoque metodológico de los economistas, pasa ahora a ser una ciencia con la misma supuesta precisión que tienen los modelos económicos. Esta suerte de Superman que analiza todas las alternativas, sopesa y se sienta a tomar decisiones, es el que supuestamente subyace detrás de estos modelos armados por la economía que se trasladan a nuestro análisis del derecho y a la formulación de nuestras regulaciones. Pero no hay solamente un tema de valores como el que nos postulaba Crosatto el día de ayer, sino que no solo tiene valores complicados, sino también que se equivocan. Y le voy a mostrar esto. Según Richard Thaler, Premio Nobel 2017, es el gráfico más reproducido en los últimos 20 años en todas las ciencias sociales. A la derecha de su pantalla van a ver países que tienen un porcentaje muy alto de algo y a la izquierda un porcentaje muy chico de algo. A la derecha es el porcentaje de donantes de órganos que hay en cada uno de esos países. Y a la izquierda el porcentaje de órganos que hay en cada uno de los otros países. Ahora, los austríacos son tanto más gauchos, tanto más buena gente que los alemanes, que unos donan el 99% y el otro el 12%. Fíjense las comparaciones, por ejemplo, entre el Reino Unido y Francia. Seguramente a los ingleses no les encantaría que los compare con los franceses, pero parecieran ser aquí a la distancia culturas bastante similares. Ni hablar de Holanda y Bélgica, en donde miren el porcentaje de Holanda. En Holanda le mandaron a cada uno de los holandeses, y cuando digo a cada uno es a cada uno, una nota diciéndole done sus órganos. ¿Cuál es la diferencia en esto? Es un instrumento jurídico. Es algo que la teoría económica tradicional aplicada al derecho nos hubiera dicho que no servía para nada, que no tenía ninguna aplicación práctica, que es la regla del default o la legislación supletoria. La legislación supletoria, nos enseñaron a nosotros, y enseña el análisis económico del derecho, no tiene mucha importancia, porque la persona va a analizar toda la información disponible. Bueno, ¿qué pasa con los órganos? ¿Hay seguridad si yo dono? ¿Me van a matar antes de que yo me muera para extraerme los órganos? Analizo toda la información y después decido. Fíjense cómo cambia la situación sanitaria de un país, lo de la derecha, simplemente cambiando la intención presunta de quien de quien se muere y se presupone que dona los órganos, y qué pasa a la izquierda en aquello donde la presunción es la inversa. Miren lo que nosotros hemos estado charlando y debatiendo mucho en nuestra sociedad en los últimos días. El modelo tradicional nos dice, denle toda la información a las personas para que las personas decidan. Bueno, en definitiva, se ha probado de que dar una gran cantidad de información, y sobre todo con esa letra minúscula, no produce los resultados que nosotros estamos buscando. Más bien, nadie lee qué contenido tiene o nadie entiende la jerigonza técnica que están en cada uno de los paquetes de las comidas que nosotros consumimos. Entonces, bueno, aquí tenemos otra herramienta. Así como tenemos cambiar la regla del default en el tema de las donaciones, aquí tenemos la idea de hacer saliente determinada información. Volvemos a lo mismo. No solo tiene un problema de valores el análisis económico del derecho, tiene también una demostración de que sus postulados, al menos en la práctica, son erróneos. Porque nosotros lo que
logrado sistematizar la ciencia del comportamiento que nosotros tenemos dos tipos de razonamiento. El sistema Superman de la derecha, en el cual nosotros con esfuerzo razonamos y decidimos, pero muchos otros que tomamos decisiones de manera automática, porque no podemos estar, para cada decisión pequeña o grande de nuestra vida, utilizar este sistema tan lento, tan trabajoso, tan consumidor de energías como es la del sistema deliberativo o sistema 2 en relación al sistema 1, que es el que hace que nosotros tomemos la mayor cantidad de decisiones en nuestro devenir diario. Existen lo que en ciencia del comportamiento se llaman sesgos cognitivos. Son determinadas situaciones que hacen que nosotros nos desviemos de determinados procedimientos mentales clásicos. No hay una coincidencia entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros conseguimos. Hay, si me permiten, acá no debe haber muchos psicólogos que se horrorizan cuando uno utiliza esta palabra tan equívoca como es la de racionalidad o irracionalidad, una irracionalidad en este sentido. No se consigue lo que uno trata de buscar, contrariamente a lo que dicen los modelos tradicionales. Lo que ha logrado mágicamente la ciencia del comportamiento, o mejor dicho, luego de mucha investigación, es codificar toda esta gran cantidad de sesgos que teníamos. Porque cuando uno aprieta a un economista o a un fanático del análisis económico del derecho, no le va a decir, bueno, si ustedes, es claro que la gente toma decisiones no siempre de manera racional, pero si nosotros no hacemos modelos en los cuales presuponemos estas cosas, nunca vamos a poder hacer modelos, punto uno. Y segundo, por más que hay otras cuestiones que nos llevan a tomar decisiones, en definitiva, cuantitativamente, dicen los economistas, las personas actúan racionalmente y en base a su propio interés. Lo que logran hacer y que hace que Kahneman, un psicólogo, ganara el Premio Nobel de Economía revolucionando este análisis metodológico de la ciencia económica, es que dice, no solo que sabemos que hay estos sesgos, sino que estos sesgos pueden ser, primero, sistematizados, y segundo, pueden ser contrarrestados con algunas medidas como estas decisiones jurídicas que nosotros tomamos en el caso del trasplante de órganos. Por ejemplo, tenemos el sesgo del status quo, que hace que nosotros nos atengamos a lo que está, nos aferremos a la situación en la que estamos y que inconscientemente, de manera no racional, cualquier cambio se lo percibe como una pérdida. Y este es el caso clásico de la legislación supletoria. Legislación supletoria que en el análisis económico del derecho dice, no importa mucho qué es lo que nosotros pongamos como supletorio, porque en definitiva la gente va a decidir racional, meditada, lenta y conscientemente. Entonces, este cambio de paradigma hace que, por ejemplo, en los últimos 15 años, 3 de los premios Nobel de Economía fueran conferidos a quienes se dedican a tratar de investigar con qué herramientas económicas, pero también jurídicas, podemos adecuar el comportamiento humano a las necesidades sociales. En este caso que estábamos nosotros, vemos cómo una regla jurídica es la que produce un efecto dramático en la situación sanitaria de los diferentes países. Ahora bien, claro que tiene muchos interrogantes. Tomo esto de The Economist como paradigma del análisis económico tradicional y del que sustenta el análisis económico del derecho. Se acusa a la ciencia del comportamiento de paternalistas, porque dicen, bueno, en definitiva, me impulsan, me empujan a tomar alguna decisión en la cual dice que si yo tuviera esa agudeza mental, esa fuerza de voluntad, ese raciocinio de los modelos económicos tradicionales, tomaría de todas maneras. Y lo que se preocupan estas visiones más economicistas es que se transfiere poder del individuo al Estado, que en definitiva es el que moldea cómo debemos reaccionar ante determinadas cuestiones. El profesor de Derecho Administrativo, uno de los 5 autores más prestigiosos en relación a este tema, Cass Sunstein, que no solo es un catedrático de nota y un enajenado que debe haber escrito alrededor, y no le miento, 65 libros, es una persona que saca de 2 a 3 libros por año y que, bueno, da clase en Harvard, fue jefe de la oficina de la OIA, de la oficina regulatoria de los Estados Unidos en la administración Obama, y ahora está a cargo de la reforma de la legislación migratoria en los Estados Unidos, y ya termino. Nos cuenta esto, nos dice, miren, la verdad es que no es cierto que si los gobiernos se abstienen de actuar, los individuos van a tomar estas decisiones de esta forma. Si nosotros vemos
que el sector privado toma o establece determinadas alternativas que perjudican a las personas, como lo hacen los prestamistas, los publicistas y las élites de todo tipo, dice Sunstein, nosotros tenemos la obligación moral de actuar. Porque si no, vamos a quedarnos en la indiferencia, y doy el ejemplo del etiquetado, de que es el marketing de cada una de los supermercados y de las empresas que nos muestran con colores atractivos las cosas que ellos quieren vender, por más que nos hagan mal a la salud, y que nos hacen pasear por el supermercado de la forma que el ordenamiento de las góndolas que deciden su gerente de marketing, y no como el Estado trate de protegernos dando una información precisa en relación a las cosas que nos pueden dañar. Obviamente esto no es la panacea universal, es una herramienta más. Por eso lo interesante es que nosotros sepamos, y esto por eso es fundamental y agradezco poder hablar esto ante los abogados del Estado, saber que tenemos en esta caja de herramientas, además de las sanciones, además de la autorregulación, además de los incentivos económicos, además de la intervención de los tipos de tipo tradicional, que a poco que pensemos buscan eso, buscan favorecer el interés o el temor de las personas. Tenemos otra herramienta muy importante que el Estado puede usar en favor de los ciudadanos. Y el Estado, en la Argentina, ha tomado la decisión de crear una unidad de ciencia del comportamiento, unidad de ciencia del comportamiento como ya hay 200 en el mundo entero, que se han dado cuenta de que existe este nuevo herramental, estas nuevas posibilidades que nos hacen salir de nuestra forma de pensar tradicional, que piensa que las personas son estos Superman que nos plantean los modelos para acercarnos a las personas que sienten, quieren, odian y aman, y que también deciden en consecuencia. Así que estamos a disposición de la Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas que funciona en Presidencia de la Nación, para que cada uno de los abogados del Estado que está trabajando en su oficina y tiene algún problema, decir, bueno, a ver, ¿qué otra herramienta tenemos para solucionar problemas? Estamos a disposición para, entre todos, pensar mejores soluciones para las políticas públicas. Desde ya, muchísimas gracias.